veo tus ojos, no dudo de lo que me traiga el futuro. Si estás a mi lado, camino confiado. En un mundo lleno de voces, en un mundo frío y sin norte, si escucho tu voz, no tengo temor. Por muy oscura que la noche esté, y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, eres mi pasión, mi Dios. Puedes ver lo que hay en mi interior. Sabes bien que sin ti nada soy. Nada te puedo ocultar. Tú conoces mi andar y mi levantar. Lejos y cerca estás, no hay hueco ni lugar. Bendito Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos gracias, Dios mío, por este día, porque ha sido de muchas bendiciones y como dijeron hoy día, Señor mi Dios, nuestros amados hermanos a través de su Espíritu Santo, nos gozaremos, nos vamos a gozar con Jesús de Nazaret, amén. Estamos de fiesta con Jesús todos los días. Gracias, Señor mi Dios, por su palabra. Que sea usted pasando un carbón del fuego encendido de su Espíritu Santo de Dios en mis labios, para que sea palabra suya y no palabra mía, Dios mío, que todos salgamos bendecidos, prosperados en victorias, y que este maná del cielo que usted nos va a dar en esta preciosa tarde y noche, también podamos compartirlo, Señor mi Dios, porque dice su palabra que hay que ser no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. En esta preciosa noche vamos a ver la continuación de la hojita donde nos habíamos quedado la semana pasada, que es en la página número 14. ¿Sí? Vamos a ver sobre el tema Jesús resucita a Lázaro. Amén. Si alcanzan a ver aquí en la pizarra donde dice que Jesús resucita a Lázaro. Vamos a ver en nuestra Biblia, en San Juan capítulo 11, versículo del 1 hasta el 15, hasta el 16 vamos a estar leyendo. Amén. Dice la muerte de Lázaro. Vamos a leer en forma antifonal. Empiezo un versículo y así va empezando nuestra hermana Mireya hasta llegar hasta por acá, ¿ven? ¿Sí? Para leer. Hasta donde me quedo ardito, ¿ven? La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que le ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y enviaron a la hermana para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que me ama está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta
y a su hermana y a Lázaro. Como oyó pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dicen los discípulos: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y quieres volver allá. Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Dicho esto, le dijo: después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Ahí termina. El 16. Dijo entonces Tomás, el que se dice el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Amén. Según la historia, la narración nos dice: Jesús resucita a Lázaro. Vemos que Lázaro, dice la palabra de Dios, que Lázaro estaba en Betania. Betania, dice la palabra de Dios, que Betania quedaba aproximadamente 3 millas de Jerusalén, ¿verdad? Jesús amaba mucho a su amigo Lázaro, a Marta y a María, ¿sí? Que eran hermanos de Lázaro. En esta noche vamos a ver algo muy importante, que es uno de los milagros trascendentales de la historia que hizo nuestro amado Jesucristo: resucitar a su amigo Lázaro. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba con los discípulos y estaba sanando, pero uno de ellos les dice a Jesús que su amigo Lázaro ya había muerto. Se acerca, Marta se le acercó, ¿no? Diciéndole que había muerto Lázaro, pero le dijo que no tenga miedo, que solo está durmiendo. Y si ven la expresión de Jesús y leemos la palabra de Dios, ¿cómo estaba Jesús? Jesús no estaba indiferente, ¿verdad? Él no estaba indiferente a lo que le decía Marta, ni a la preocupación que tenía María. Él era confiando en su Padre, y era necesario que pasaran 4 días para que hubiera el cumplimiento de la Escritura, que dijeran que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino a través de Él, y que Jesús es la resurrección, ¿verdad? Y la vida, Él es la resurrección. Entonces, este ejemplo tan hermoso que nos dice la palabra de Dios es para darnos cuenta de que Jesús iba a resucitar a Lázaro, porque Él también iba a resucitar. Amén. Entonces, no es que Él fuera indiferente a Lázaro, ni a Marta, ni a María, solamente que Él estaba pasando por un momento. Ellos estaban pasando por una especie de una prueba, ¿verdad? Porque ellos ya sabían que aquí es Lázaro. Vemos que Lázaro estaba enfermo, y como Marta y María estaban tristes porque su único hermano varón, ¿verdad?, ya estaba agonizando, estaba enfermo. Y acá en esta escena ya vemos cómo Él ya resucitó, ¿verdad? Vemos que Jesús fue el gran amigo de Lázaro, ¿sí? Y aquí Jesús en esta escena le dice a Marta, le dice: pero ¿por qué te preocupas? No llores, porque Él solamente está durmiendo. Pero Marta no entendía. Hay muchas cosas que Jesús habla a través de la Biblia, a través de la luz de la palabra, que nosotros no entendemos. Muchas cosas Jesús nos dice en forma espiritual o en parábolas, que nosotros como humanos, en la mente humana, no entiende. Pero Jesús nos trata de decir a través de la Escritura: ten fe, ten calma,
que Él es el dador de la vida. Él da la vida y Él la quita. Amén. Hay un propósito en este mundo. Y que Dios también nos dice, Jesucristo, de que espiritualmente Él estaba muerto, físicamente Él estaba muerto, pero que muy pronto Él iba a hacer un milagro trascendental y que iba a resucitar Lázaro. Dice que cuando ya Jesús llegó a Betania, ¿verdad? Él llegó a Betania y dice que Él olía muy feo y desagradable, porque Él había estado en la tumba, en el sepulcro había estado 4 días. Y sabemos que ya una persona guardada en la tumba 4 días ya manda un olor, ¿verdad? ¿Verdad? Manda ya un olor. Por eso que dice, él dice desagradable. Por eso es que sale ese verso, ese dicho que el muerto apesta a los 3 días. Por eso. Amén, sí. Tiene un olor, ¿verdad? Bien fuerte, desagradable, como dice mi tío Ardito. Y entonces nadie se le quería acercar, pero cada vez que Lázaro se acercaba, ¿sí? Comienzan a sacarle las vendas, como se ve en la imagen, las vendas que él cargaba, porque ahí se lo envolvían. Según la tradición judaica, dice la palabra de Dios que cuando una persona fallece, vienen las personas como los sacerdotes, ¿verdad? Las personas que están consagradas, los levitas, ¿verdad? Y le hacen a la persona ahí acostadita, ya está muerta, pero la llenan de olores, de fragancias. Lo embalsaman, ¿verdad? Lo ponen el cuerpo bien oloroso, ¿no? Para que no pierda su esencia, no pierda tantos valores, ¿verdad? Para que no se corrompa, exacto. Entonces son tradiciones judaicas que acá nosotros no hacemos. La persona fallece. Sí, aquí en la costa especialmente. Y van, ¿verdad? En cambio, según los judíos, no. Hay otros protocolos que hay que cumplir allá, ¿verdad? Pero algo impresionante en esta historia, ¿verdad? Vemos que Lázaro, cuando estaba en el sepulcro, cuando estaba ahí, ¿verdad? Jesús dijo algo importante. Él habló y miró al cielo y dijo en su mente, ¿no? Dijo, Padre, este milagro no lo voy a hacer yo, este milagro lo vas a hacer tú. ¿Por qué? Porque Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Jesús lo estaba diciendo como hombre, pero un hombre sin pecado, a diferencia de nosotros que pecamos todos los días, ¿verdad? Y Jesús decía, Dios mío, Padre celestial, Padre mío, Dios mío, haz que este milagro se haga verdad, se haga real y que Lázaro resucite para que todos crean que usted me envió a mí, a esta tierra, a este mundo. Si se dan cuenta de que Jesús siguió un protocolo, hablar con Dios le pidió permiso, ¿verdad? Sabiendo de que Jesús es Dios mismo. Entonces algo impresionante de la palabra de Dios es que como Lázaro todavía estaba envuelto y estaba muerto en el sepulcro, le dice Lázaro, 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 sale de ahí. Dios le habló con autoridad y es lo que a nosotros nos falta como hijos de Dios. Nosotros tenemos que tener autoridad. Y aquí les cuento algo que pasa en la vida real, ¿verdad? En las casas a veces hay ratones. Cierto que hay ratones en la casa, en los hogares. Y otros bichos más. Y otros bichos más, ¿verdad? Pero la mayoría son ratones, chiquititos, a veces grandes. Y a veces uno no tiene autoridad para coger ese ratoncito. Y a veces uno lo pone a los hombres para coger el ratón, ¿verdad? Y al ratón uno le puede coger y agarrar. Pero los hombres, ¿qué hacen? Salen gritando, se suben en la mesa. ¿Verdad? Entonces no tienen autoridad. Entonces eso es lo que Dios nos dice también a través de esta lección muy hermosa que es Jesús resucita a Lázaro. Que lo vemos en Juan 11 del 1 al 6, ¿verdad? Cómo Dios tiene autoridad. Dice la palabra de Dios que aún los demonios tiemblan a la presencia de Dios, de Jesús, ¿verdad? Pero es por la autoridad que Él tiene. Nosotros también tenemos, como hijos de Dios que somos, tenemos que tener autoridad. No tenemos que tener miedo, ¿sí? Vemos ahí, estamos orando, intercediendo y vemos una sombra. Ay, Padre Santo, Señor Jesucristo, ayúdenos, reprenda al enemigo. Y no hay nada malo a veces, sino es que de pronto puede ser
algo que se apagó, se dañó la luz, ¿verdad? O algo pasó que ya están reprendiendo. Entonces, no todo es que hay que reprender las cosas, ¿verdad? Están enfermos psicológicamente. Están enfermos psicológicamente. Es verdad. ¿Por qué? Porque todo lo satanizan. Todo piensan que es de reprender y no es así. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo para saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. A veces todo lo reprendemos, todo le echamos demonios y sabemos que también es culpa a veces de nosotros. Por ejemplo, nos levantamos tarde. ¿De quién es culpa? De Satanás. Es culpa de nosotros que no dejamos la alarma a la hora que era y por eso que no pudimos levantarnos temprano, ¿verdad? Hacer cualquier actividad. Entonces, con respecto a Lázaro, vemos, muy importante, dice, Jesús ordenó que la piedra fuera removida de la tumba. Solamente la ordenó por la autoridad que había en Jesús. Si Jesús no hubiese tenido autoridad, no hubiese pasado ningún efecto, ¿verdad? No le hubieran hecho caso. No le hubiesen hecho caso. Amén. Jesús oró y luego gritó, Lázaro, sal. Lázaro salió vivo de la cueva donde él se encontraba. Todos estaban asombrados y muchos creyeron en Jesús. Dios también nos está diciendo en esta ilustración bíblica que no hay que ser como Tomás, ver para creer. Es que yo tengo que ver para ver si es verdad que es Jesús que está hablando, ¿verdad? Dice que hay que creer en lo imposible. La cueva que de ayudar. La cueva en el cual él estaba ya muerto completamente, ¿verdad? ¿Sí? Pero vemos cómo Jesús le dio vida a aquellos huesos secos, aquellos huesos que ya estaban muertos. Como se cumple también la profecía cuando Jesús le dice Dios le dice a Ezequiel, dile a aquellos huesos secos que recobran vida. Se estaba refiriendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque estaban muertos espiritualmente, que ellos recobran vida. Entonces, pero Lázaro ya estaba muerto físicamente y Dios los trajo a la vida de nuevo. ¿Cómo es nuestro amado Dios? Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios porque Él es el Dios todopoderoso que resucita aún los muertos. Amén. Lázaro estaba muy enfermo. La palabra de Dios no dice qué clase de enfermedad él tenía, solamente que él estaba muy enfermo. Sus hermanas, ¿quiénes eran? María y Marta. Lo cuidaron muy bien, pero él no estaba mejorando. Estaban muy preocupadas. Sí, cuando algún familiar se enferma dentro del hogar, hay mucha preocupación. Porque si una persona se enferma dentro del hogar, nosotros también como familiares, también nosotros nos preocupamos, porque ellos también forman parte de nuestra familia. ¿Amén? Enviaron un mensaje para decirle a Jesús que su amigo estaba enfermo. Hermano Jonathan, aquí habla de algo muy importante, de que Jesús fue amigo de Lázaro. Y dice la palabra de Dios que Jesús lloró por su amigo. Para usted, Jonathan, ¿qué significa tener un amigo? Cuidar de él, de estar pendiente de él, preocuparme por él, orar por él, estar ahí. Sí, cuidar por él, velar, ¿no? Y también algo muy importante, que un amigo también te hace ver cuando uno está mal. Un amigo también te exhorta con la palabra de Dios. No porque no te ame. Un amigo también es como un padre, ¿verdad? Como un hermano. Como dijo una vez mi tía Dolores, a veces los hermanos, a veces también nos duele, como dice Jonathan, como que nosotros lo hubiésemos parido. ¿Por qué? Porque un hermano, cuando falta una mamá o un papá, nosotros como hermanos somos aquel papá y mamá que debemos de cuidarlos a ellos, ¿verdad? Entonces, ese amor entre hermanos no debe de perderse. Y vemos ahora en la actualidad cómo el amor entre hermanos ya no se llevan, hay diferencias, se odian, resentimientos, ¿verdad? Y no hay esa coinonía, no hay ese amor, esa empatía, esa armonía que debe haber dentro del hogar, en el cual dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que un amigo ama como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, a veces mucho mejor que un hermano. ¿Verdad? Un amigo, ¿verdad? Un buen amigo es mucho Un buen amigo es como un hermano, ¿verdad? Mucho mejor que un hermano en tiempo de angustia.
Esto le pasaba a Jesús. Jesús amaba entrañablemente a Lázaro porque era su amigo. También Jesús fue amigo de Abraham, porque Abraham fue obediente, hizo lo que Dios le mandó que hiciera. Y nosotros siempre le decimos a Dios, no sé si ustedes le han dicho, pero yo siempre en las oraciones le digo a Dios, el Espíritu Santo, Dios mío, cierro los ojos y digo, Dios mío, así como fue Abraham, fue su amigo, yo también quiero ser su amiga. Permítame ser su amiga, conocer las cosas del reino de los cielos y que nunca se aparte su presencia de mi vida. Por más que cometa errores, por más que nosotros estamos aquí en este mundo, dice la palabra de Dios que todos los días pecamos, ¿verdad? Siempre queremos anhelar la presencia de Dios. Amén. Entonces Jesús fue un amigo entrañable para Lázaro. Jesús estaba lejos predicando cuando llegó el mensaje que le había dicho que Lázaro había muerto. Marta salió corriendo a ver a Jesús. ¿Quién salió a correr? Marta. ¿Por qué no fue María? Esa pregunta les quiero hacer en esta noche. ¿Por qué no fue María que corrió a Jesús a decirle: Jesús, mi hermano se murió? Diciéndole como: Jesús, ¿acaso no te importa? ¿Acaso no ves que mi único hermano, varón, que él está ahí como un representante del hogar y nosotros somos mujeres, no hay quien nos cuide? Pero ¿dónde tú estabas? ¿Por qué estabas ahí sanando a otros enfermos? ¿Y por qué no te diste tiempo, lugar para ahí resucitarlo, sanarlo a mi hermano? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué Marta se le acerca a Jesús y por qué no María? ¿Quién me lo puede decir? María estaba preocupada de las cosas de la familia, de las cosas del momento, del evento, de la muerte de Lázaro. Entonces, Dios se preocupaba de cosas materiales. En cambio, la hermana se preocupó de las cosas del espíritu, lo que pasaba con Lázaro. Ahora, recuerden que para el cristiano la muerte no tiene significado. Es un paso de una vida a otra vida mejor. Entonces sería, como dice, pecado quizás llorar tanto por nuestros difuntos, porque hay un tiempo nada más para guardarles el amor, el respeto, el recuerdo, y después la vida continúa. ¿Por qué? Lo que pasa aquí con Jesús y Marta. Dice, bueno, por allá hay otro versículo donde dice Jesús: ¿y tú crees en mí? Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Si crees en mí, tendrás vida eterna. Aunque estés muerto, vivirás. Aunque estés muerto, vivirás. Entonces, eso es lo que le preguntó también a Pedro Jesús en otro versículo. ¿Qué dice ustedes? ¿Soy yo? Pero ¿qué respondió? Tú eres el Señor, el Dios, el Hijo de Dios. Entonces, eso es la profesión de fe, nuestra creencia. Si no tenemos fe, no valemos nada. Amén. Entonces, Marta se acercó a Jesús, amén. Marta se acercó a Jesús porque dice la palabra de Dios que Marta estaba afanada. Y cuando una persona está pendiente de las cosas materiales de este mundo, muchas veces se nos van las cosas espirituales, ¿sí? No significa que Dios no nos dé las cosas materiales, pero mejor 1000 veces son las cosas espirituales que las cosas materiales. Porque dice la palabra de Dios que las cosas espirituales permanecen, ¿verdad? Pero las cosas materiales perecen, ¿verdad? Tienen su tiempo de caducidad. Marta estaba afanada y Marta veía lo que estaba ahí enfrente de sus ojos. Ella no tenía sus ojos espirituales y su mirada puesta en el Señor Jesucristo, que para Jesús no hay nada imposible. Amén. En el tiempo de Jesús, los kairos de Dios son diferentes a los nuestros. Y aquí aprendemos en esta historia algo muy importante. Aparte de María, pues no, la hermana de Lázaro y de Marta, de que María estaba tranquila y ella no se acercó a Jesús a preguntarle por qué estaba muriendo Lázaro, por qué se había muerto, y Jesús aparentemente no hacía nada. María estaba confiando en el Señor Jesucristo de que esto iba a ser un milagro maravilloso, un milagro que iba a marcar la historia de toda una nación, de todo un pueblo, amén. Porque sabemos
María no confiaba en Cristo, porque ella le reclama. No, Marta. O Marta, le reclama. Y bueno, ¿por qué estás demorado? ¿Por qué no viniste? ¿No estuviste aquí? No hubiera pasado Claro, eso. no, pero estoy hablando de María. Pero el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. Si crees en mí, vivirás. Amén. Esté muerto vivirá. Amén. Pero estoy hablando de María, que María, en cambio, el otro trasfondo de la historia, María, ella creía en Jesús. María. Marta no, porque Marta estaba afanada, ¿verdad? Es que María experimentó algunos milagros. Amén. Incluso María vio al Maestro resucitar. Amén. Por eso es que María confiaba que Dios podía hacer la obra. Pero Marta quitó la vista del Maestro. Solo se preocupó que el hermano había muerto. Pero se olvidó quién es el que tenía la vida. Entonces por eso es que María confiaba ciegamente en el Maestro. Porque ella ya había visto quién era el que estaba enfrente de ella. Ella ya conocía, sabía lo que iba a hacer. Ya tenía esa experiencia, ¿verdad? Ya había tenido ese contacto, esa relación personal. Por eso que ella estaba tranquila, ¿verdad? Porque a veces así pasamos, ¿verdad? En este tiempo todavía pasa. Que a veces vemos a un familiar enfermo y ya nos preocupamos, ¿verdad? Ya nos desesperamos. Pero Dios mío, ¿y ahora qué hago? Hay que recurrir al médico. Y es verdad, el médico es necesario, ¿verdad? También hay que ir al médico porque Dios dejó la medicina. Pero primero hay que clavar rodillas y decirle, Dios mío, en tus manos está. Que los médicos, sabemos que el médico por excelencia es Dios. Pero también usted, como dejó la medicina, sea usted poniéndole la inteligencia al doctor para que no sea él haciendo la obra, sino usted a través del doctor. Amén. Entonces vemos en esta historia que Dios nos enseña que nosotros tenemos que tener un plan. Que los kairos de Dios son diferentes al tiempo de Dios. Amén. Y que el propósito de Dios es que Lázaro resucitara. Amén. Vamos a ver en las hojitas rápidamente, amados hermanos. Dice, ¿qué dijeron cuando estaban a punto de morir? Algunos temen a la muerte. ¿Cuántos creen eso? Que algunos temen a la muerte, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Mientras otros lo esperan con tranquilidad, oigan las palabras de algunos creyentes en los últimos momentos de su vida. Hermano Jonathan, lea por favor la primera frase. La eternidad viene hacia mí como un mar de gloria. Amén. La eternidad viene hacia mí como un mar de gloria, dicen algunos, ¿verdad? El segundo párrafo, hermano Félix. Voy con la alegría de un niño a la hora de salida de la escuela. Hermana Nedina. El sol se pone, pero el mío asciende. Cuando esta cama... Cambio esta cama por una corona. Adiós. Amén. Hermana Dolores. No llore. No llore por mí, sino por sí mismo. Voy al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De esos 4 textos o expresiones que han consultado a otros hermanos, ¿cuál de ustedes más le gusta? Hermana Nedina. La segunda. La segunda, que dice, voy con la alegría de un niño a la hora de salida de la escuela. Ajá. Amén. Hermano José, ¿a usted? La tercera. El sol se pone, pero el mío asciende. Cambio esta cama por una corona y dice adiós. Ese adiós significa, ya me fui con Dios. Amén. Para pensar, Efesios 1, 20, 21. Nuestro hermano Jonathan para que lea en Efesios 1, 20, 21. Amén. Explica que el poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Ahora Cristo está sentado a... ¿Dónde está sentado Cristo? Según Efesios 1, 20, 21. Amén. Lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra
no solo en el siglo, sino también en el venidero. Amén. Entonces en esas líneas hay que completar. Dice, ahora Cristo está sentado a su diestra. Está sentado a su diestra en los lugares celestiales, ¿verdad? Está sentado a su diestra en lugares celestiales. Se me desapareció la pluma. ¿Tiene el lapicito, tío? No. Aquí es el lapicito. Ahí la tiene la Biblia, hermano. Ah. Ahí la tiene. Ahora Cristo está sentado a su diestra en los lugares celestiales, ¿verdad? Jonathan. Dice, allí sentado a la mano derecha de Dios, Cristo está Cristo está sobre todo gobierno o autoridad, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mediten la importancia que tiene para nosotros saber que Cristo está sobre todo gobierno y autoridad. Es lo que vimos, ¿verdad? Jesús está sobre todo gobierno, Él legisla a toda nación. Él es el que va a venir a juzgar todo lo que han hecho toda nación, todos los gobernantes, Dios lo tiene en su mira. Y si ellos han hecho cosas malas, pues que Dios tenga misericordia de ellos, amén. Porque Jesús lo va a juzgar intachablemente, ¿verdad? De una manera estricta, cómo gobiernan, cómo legislan, con autoridad y con poder, amén. Terminó preguntando, ¿crees esto? Luego, cuando Lázaro se había levantado de los muertos, muchos creyeron en él, pero no todos. Eso es lo que pasa ahora en la actualidad, ¿verdad? Cuando hay un milagro en la iglesia, cuando hay un milagro donde se alabe a Dios, hay algunos que creen, pero es por el momento. ¿Sí les ha pasado o han visto? Algunos creen por el momento, pero después ya dice, ¿será verdad? Y si no fue Jesús, sino que de pronto fue otra clase de espíritu que lo sanó, entonces ahí está dudando de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Cuando es de Dios, pues. Claro. Hay algunos espíritus que son extraños, que no son de Dios, pero por eso hay que pedirle a Dios que esté en nosotros el discernimiento del Espíritu Santo para saber lo que viene de Él y lo que no viene. Por eso dice que algunos creyeron que Lázaro había resucitado y otros no. Pues miraron esto como una amenaza a sus tradiciones. A Jesús, los fariseos y los sacerdotes no lo querían, porque para ellos Jesús representaba un peligro, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Jesús representaba un peligro máximo para los sacerdotes, para los escribas y para los fariseos, porque ellos se creían doctos en la ley según la tradición judaica, según el Torah, según el Talmud. El Torah es la palabra de Dios y el Talmud son la interpretación de las escrituras. Y ellos decían, no, ¿por qué vamos a creer en el Torah si es la palabra de Dios? Y tenemos el Talmud, que son la interpretación de todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús vino a que la ley se cumpliera, pero Jesús dijo, no, hasta aquí. El pensamiento de hombre es errado. Tiene que pensar como Cristo piensa, como Él pensó. Amén. Como pasa ahorita, eso pasa ahorita también. Hay tantas versiones traducidas de la Biblia y muchas no concuerdan, dicen tonterías. Vamos a leer en Juan 11, nuestro hermano Félix, Juan 11, 45 hasta el 48. Juan 11, del 45 hasta el 48. Amén. El complot para matar a Jesús. En el 45 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos?
porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Amén. Sí, ahí dice la palabra de Dios que le tenían miedo a Jesús. No le tenían a ningún miedo a ningún otro hombre, solamente a Jesús, porque sabía que lo que decía Jesús, eso se cumplía. Amén. En Hechos 17, 30, 32, hermano Eduardito, por favor. Hechos 17, 30 hasta el 32. Amén. Allí Pablo habló a la gente de Atenas, exhortándolos a todos los hombres que se... ¿Qué les dijo Pablo? Aquella gente de Atenas. Según Hechos 17, 30, 32. Eso es lo que vamos a ver. Amén. Eso, que se arrepientan. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, Dios, pasando por alto la época de la ignorancia, manda ahora a todos los hombres en todas partes a que se arrepientan, porque ha señalado una fecha para juzgar con justicia al mundo por medio de un hombre que él designó para esto. Y a este hombre lo ha acreditado ante todos, resucitándolo de la muerte. Amén. Entonces, según el texto bíblico que leyó nuestro hermano Eduardito, en Hechos 17, del 30 al 32, Pablo habla a la gente de Atenas y los exhorta a que se arrepintiesen, ¿verdad? Se arrepintiesen, porque Dios había establecido un día que Él iba a juzgar a todo el mundo. Dios, un día, Jesús va a juzgar a todo el mundo con justicia, porque Él es justo. Él ve las obras que hemos hecho estando en este cuerpo humanamente, si son buenas o han sido malas, si hay recompensas o hay condenación. Amén. Cristo mismo será el juez cuya autoridad fue establecido cuando Dios lo levantó de los muertos. Versículo 32. Al oír de la resurrección de los muertos, ¿qué hacían ellos? Se burlaban. ¿Sí? El versículo 32 de Hechos 17, 32. Algunos, ¿qué hacían? Se burlaban, ¿verdad? ¿Y otros qué hacían? Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es decir, que según la traducción de la PDT, decía que otros ya iban a ver qué es lo que iba a hacer Jesús. Es decir, que ellos estaban a la expectativa de que Jesús cometiera un error para ellos condenarlo a Jesús, porque ellos estaban atrás, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, veían cualquier mínima cosa que Jesús tuviera de fallo para poder condenarlo, y no se veían ellos sus propios errores. Amén. Dice la palabra de Dios, antes de juzgar a tu hermano, mira si en ti tienes una viga. No sea que con la misma condición de que juzgas a tu hermano, vaya a ser juzgado en el día del juicio. Amén. Así lo dice la palabra de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que medís, os serás medido. Entonces hay que tener mucho cuidado con la manera con que levantamos un criterio, un juicio, ¿verdad? Un juicio y un criterio es lo mismo, sinónimo. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Mejor es quedarse callado, ¿no? ¿Verdad? Porque uno no sabe si de pronto está siendo de bendición o de maldición para aquella familia o para aquel hermano, ¿sí? En levantar falsos juicios, que a Dios no le gusta eso, amén. Dios le desagrada esa clase de personas, amén. Entonces, al oír lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Siempre habrán unos que se burlan y otros quienes quieren saber más. ¿Ustedes qué piensan, amados hermanos? Es verdad, ¿no? Es verdad eso. Hay unos que quieren saber más de Cristo, de la palabra de Dios. Hay otros que ni les interesa. No les interesa. Y hay unos que creen que ya lo saben todo. Exacto. Hay diferentes sectores, ¿sí?
Hay unos que ya se creen eruditos de la palabra de Dios, pero realmente dice la palabra de Dios que son como huesos blanquecidos, huesos blanqueados. Amén. Aquí hay una pregunta importante. Dice, ¿creo que Jesús ha resucitado? ¿Sí, no o no sé? Sí, ¿verdad? Ponen un visto. Creo que Jesús ha resucitado. ¿Creo que Jesús da vida eterna? Sí, no o no sé. Sí, ¿verdad? ¿Creo que será resucitado después de mi muerte o para vida eterna o para condenación? Sí, no o no sé. Sí, ¿verdad? No es suficiente solo saber que sí hay resurrección. Hay que creerlo. Como Tomás. Era uno de los discípulos de los 12 que caminaba con Jesús. Y Tomás, estando con Jesús día y noche, viendo cómo Jesús sanaba a los enfermos, quitaba demonios del cuerpo de las personas, cómo Tomás dudó. Y cuando Jesús se le apareció a todos los discípulos, Tomás se le acerca y le dice, un ratito, y le ve los huecos o las heridas que Jesús tenía por los clavos que le habían hecho, ¿verdad? Y le dice, toca, mírame que sí soy real. Gracias, tío. Y Tomás estaba incrédulo, no creía. Él necesitaba ver para creer, como pasa ahora en la actualidad. Y Jesús, ¿qué le dijo a Tomás? ¿Has visto? Has creído porque has visto, ¿verdad? Bienaventurados son los que no han visto y han creído. ¿Sí? Tiene un profundo sentimiento y una forma de interpretar la palabra de Dios, ¿sí? Una profundidad en su expresión, ¿verdad? En su totalidad. En primera de Corintios, como ahora las sectas, vengan hermanos, aquí se hacen milagros, hay poder de Dios. Pero será verdad, tantísimas sectas que hay y todas dicen lo mismo. En Juan 11, 25 y 26, hermana Dolores, por favor. En Juan 11, 25 y 26. Los que creen no morirán eternamente. Amén. Juan 11, del 25 hasta el 26. Sí. Y me dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Ese texto que leyó nuestra hermana Dolores en Juan 11, 25, 26, ese texto debemos de aprenderlo. Porque para evangelizar, ¿verdad, Jonathan? Para evangelizar nosotros tenemos que presentar, como cuando ustedes presentan o venden un producto. Jesús no es nuestro producto, Jesús es nuestro Dios. Pero para presentárselo a las demás personas que no conocen de Dios, ¿verdad? Tenemos que hacerle ver que todo está en la palabra de Dios. Ese texto es muy importante. Dice que Jesús es la resurrección y la vida, ¿verdad? Entonces, si Jesús es la resurrección y la vida, le van a decir, ¿y dónde está ese texto? Aquí está, la palabra de Dios dice en Juan 11, 25, 26. Se puede complementar con el otro que dice, el que coma mi cuerpo, beba mi sangre, tiene vida eterna. Porque si no hacemos eso también estamos listos por el infierno. En 1 Corintios, Jonathan, por favor, 15, 55. 1 Corintios 15, 55 dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mientras Dios dice que hay victoria sobre la muerte, algunos de nuestros amigos lo niegan. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Jesús o a los demonios? A Jesús, ¿verdad? Señor, a Cristo, Dios. Al Señor, a nuestro amado Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 55. Para que lo leas, por favor. ¿Segunda de Corintios? Sí, 1 Corintios. ¿Ya lo leíste? Sí, pero lee todo. Solo ese pedazo dice. En 1 Corintios 15, 55. 15, 55. Hay un poquito más que dice ahí el apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro, tu victoria? Amén. ¿Sí? La victoria sobre la muerte.
Algunos lo niegan, que no hay victoria sobre la muerte. Algunos no creen que Jesús resucitó. Pero la palabra de Dios dice que Él resucitó de entre los muertos. Y algún día nosotros también vamos a resucitar en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. El número 10, ya vamos a terminar, amados hermanos. Algo grande espera a los que han creído en Jesús. ¿Qué es? Según 2 Corintios 4:14. Hermano Félix. Según 2 Corintios 4:14, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que espera? Algo grande se espera a los que han creído en Jesús. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Entonces las líneas que hay que completar es, 2 Corintios 4:14 dice que Él resucitó al Señor Jesús y también nos resucitará con Jesús. Es decir, que Dios resucitó a Jesús. Asimismo, Él también nos va a resucitar a nosotros juntamente con Él. ¿Sí? Esa es la respuesta de las líneas de 2 Corintios 4:14. Algún día estaremos en la presencia de Dios para siempre, juntos con todos los que han creído en Él. Por lo tanto, en el versículo 18 dice que no debemos enfocar la atención en las cosas que se ven, Que son visibles. ¿verdad? En las cosas que no se ven. No hay que enfocarnos en las cosas que podamos ver humanamente, no hay que enfocarnos. Dios es nuestro Yahvé Jireh, es nuestro Dios proveedor. Él nos va a dar las cosas que necesitemos según nuestra medida, como dice la palabra de Dios, y lo dijo nuestro hermano Eduardito, según nuestra medida de fe, Dios nos va a dar las cosas, ¿verdad? No hay que enfocar la atención en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Por qué? Porque las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Según lo dice, son para siempre. Según lo dice el versículo 18 de 2 Corintios, las cosas que se ven son temporales. Así lo dice la palabra de Dios, esa frase, temporales. Pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Y cuáles son aquellas cosas que no se ven? La gracia de Dios, la misericordia, la soberanía de Dios, ¿verdad? Las cosas que no se ven y muchas más cosas que sabemos que en la palabra de Dios hay tesoros escondidos. Sino que como no escudriñamos la palabra de Dios, no lo sabemos. Pero realmente en la palabra de Dios hay muchos tesoros eternos que no se ven, que son para toda la eternidad. ¿Amén? Por la resurrección de Jesucristo podemos saber que hay algo más que una tumba esperándonos. Las personas que han muerto, nuestros seres queridos, y si nosotros, si Dios lo permite, pasemos por ahí también, no solamente ahí se quedó todo. Dice la palabra de Dios que la muerte no es que se queda hasta ahí nomás, ¿verdad? Los que hemos muerto, pero en Cristo Jesús vamos a ser resucitados. Es decir que eso no solamente es hasta ahí se quedó la muerte, ¿verdad? Sino que viene una recompensa eterna, ¿sí? Pero así mismo los que no han creído viene una condenación eterna, ¿sí? Así lo dice la palabra de Dios, amén. Él fue el primero en ascender, ¿quién? Jesús, ¿verdad? Al cielo, pero no el último. Nuestra muerte será el paso a algo muchísimo mejor de lo que podamos imaginar. Hay muchos hermanos, amados queridos, ya vamos a terminar, un minuto denme por favor. Hay muchos, hermana Mirellita, hay muchos hermanos y hay muchas personas del mundo, ¿verdad? Que ellos piensan que con la muerte ya se acabó todo, ¿sí? Ellos se aferran tanto a esta vida en la tierra que no se dan cuenta que las cosas después de la muerte son cosas maravillosas. Vamos a estar por la eternidad con Jesús y hemos aceptado a nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a reinar con Él por toda la eternidad. Porque como decía también nuestra hermana Dolores, cuando dirigió, no sé si ustedes se dieron cuenta y escucharon,
lo que la palabra de Dios nos enseña esta noche. Habló de un plan de salvación, ¿verdad? Ese plan de salvación hermosísimo que tenemos, es un regalo de parte de Dios. No solamente la muerte se va a quedar ahí una tumba, sino es que es ese plan de salvación que tenemos que cuidarlo todos los días de nuestras vidas. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que no solamente la muerte se queda ahí, sino juntamente tenemos la victoria en Cristo Jesús, de algún día poder resucitar y irnos todos con nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hasta aquí ha sido la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojitos para darle a Dios de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Amén. Señor mi Dios, bendito Padre de la gloria, gracias Dios mío por esta noche. Gracias por su presencia, por su Shekinah. Gracias porque cada uno, como dice el pastor Guillermo en la iglesia, que cada uno ha tomado su propia porción de su palabra. Cada uno hoy día no se va como entró. Cada uno se va con aquella porción de su palabra que usted nos ha enseñado en esta noche. Gracias por su amor infinito. Gracias por las vidas que están aquí presentes, por nuestros familiares. Esperando, Dios mío, que vengan más personas a recibir de su palabra y que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores. Gracias por su palabra que es bendita y poderosa, y anímenos, exhórtenos a seguir en sus caminos, que son difíciles, pero son hermosos el caminar, porque preferimos caminar con usted, Señor Jesús, que estar fuera de sus caminos no tiene propósito. Usted es el dueño de nuestras vidas, es nuestro hacedor y en sus manos maravillosas estamos. Le damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Este aplauso es para mí, ¿no? Muchas gracias. Un aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él se lo merece. Amén. Un fuerte aplauso para Dios. Invito a nuestra hermana Dolores para que venga a despedir el culto. Amén. No se olviden que este mes de octubre tenemos a cargo la predicación por nuestro hermano Jonathan. Amén. Jonathan Villamar. Parece son niñitos. Le está ubicando donde está bien. Aleluya. Vamos a ser despedidos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Vamos a orar. Dios amado, Señor Jehová, en el nombre de Cristo Jesús estamos una vez más ante tu presencia para decirte, Señor, gracias por todo lo que nos has enseñado en esta noche. Gracias, Señor, por los momentos lindos que hemos pasado en este lugar, Padre. Gracias, Señor, porque las penas y los problemas quedaron atrás, Señor. Aquí estamos, Padre, regocijados de aprender lo que tú nos has enseñado esta noche a través de una bella visita. Señor, y vamos cambiados, Señor, espiritualmente, gozosos, Señor, de haber estado estos momentos con tu presencia, Espíritu Santo. Ahora, Padre, te rogamos que en la próxima semana, si es que usted todavía no ha venido o nos ha llamado, podamos estar en este lugar nuevamente para continuar alabando tu nombre y aprender de tu palabra. Señor, nos vamos a ir a nuestra casa, llévenos con toda felicidad, guárdenos de todo peligro, ponga ángeles, Padre, que nos acompañen alrededor nuestro. Señor, ángeles allí con espada envainada, que vayan defendiéndonos, Señor, de la oscura, Padre. Tu Espíritu Santo, que nos dirige y nos oriente en todo momento, estamos seguros que nos acompaña en todo lugar. Padre, gracias, te damos una vez más, pidiéndote bendiciones grandes para mis hermanos que están aquí presentes y para mis hermanos que están escuchándonos en sus casas o para también la familia de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estamos despedidos.
lo que hay en mi interior. Sabes bien que sin ti nada soy. Nada te puedo ocultar, tú conoces mi